ganadora a la gubernatura de Tlaxcala. Y tenemos ahora también en la línea, o por Zoom, o cómo lo tenemos. Tenemos a Alfonso Durazo también vía telefónica, virtual ganador también a la gubernatura, en este caso de Sonora. Alfonso, ¿cómo? No lo tenemos. Bueno, lo tendremos un poco más adelante, pero a quienes sí tengo aquí, me da mucho gusto saludarlos. Voy con las mujeres primero. Por favor, por favor. Pamela San Martín, con ella hemos hablado en días anteriores. Pamela es ex consejera electoral del INE y Marco Antonio Baños también es ex consejero. No le voy a decir a nadie lo que pasó aquí, pero sí lo vieron, porque ¿qué crees? Que transmitimos incluso en cortes comerciales, en redes sociales. Entonces, hay testigos del bullying al que me somete la ex consejera Pamela San Martín. Pero dices que es de siempre. Sí, toda la vida ha sido así. Del cariño con el que trato al ex consejero Baños. Sí, Marco Antonio Baños, ex consejero también. Bienvenidos los dos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo vieron? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo vieron? A ver, yo creo que la jornada electoral, no sé, creo que Marco estará de acuerdo conmigo, pues llama la atención y se caracteriza por la amplia participación ciudadana, tanto por los ciudadanos y ciudadanas que creo que siempre los dejamos de lado, pero son los millones de ciudadanos que reciben nuestro voto, que cuentan nuestro voto, y que de pronto llegamos todos desesperados nosotros en la mañana porque ya queremos votar y te tardaste media hora en abrir la casilla. Pero ellos van a estar ahí todo el día y gran parte de la noche recibiendo los votos, contándolos, y creo que no reciben el reconocimiento y la atención que ameritan, y que son los que hacen posible la jornada electoral, porque ayer ya no era cosa de autoridades, ayer ya era cosa de la ciudadanía, los funcionarios de casilla, los observadores, los representantes de partidos y por supuesto la ciudadanía que acudió a votar, y además con niveles de participación que fueron remontando estos históricos de las elecciones intermedias. Estoy segura que Marco nos dirá las cifras exactas porque él es muy bueno para esas cosas. A ver, viene Marco. Pues mira, primero coincido con Pamela, creo que la participación arriba del 52% que se está registrando hasta el momento es una respuesta de solidaridad, entre otras cosas, de los electores con los funcionarios de mesa directiva de casilla que arriesgaron todo porque había pandemia, porque estuvieron sujetos a las caretas, al cubrebocas, y que además estuvieron también en algunas zonas de violencia, como yo diría que el caso más destacado es el de Aguilillas, que es un área dominada por el crimen organizado y sin embargo ahí se instalaron las casillas. Esa parte a mí me pareció muy importante. Hubo muy pocas que no pudieron instalarse en realidad, ¿no? Y haciendo este tema de los números, hemos tenido un crecimiento en elecciones intermedias importante. 2003 fue el más bajo, 41.8%. Después tuvimos en el proceso del 2009, crecimos a 44%, pasadito el 44%. Y se la sabe ahí, pregúntale y se lo saben los datos, es buenísimo. Luego subimos hasta el 47%. En el 15 y ahora vamos al 58%. Yo creo que eso es un mensaje muy importante. Son 5 puntos más, ¿no? No, creo que es realmente importante. Ya en números absolutos, pues es una cantidad bastante respetable de más electores que acudieron a las urnas. También creo que haber organizado elecciones en la pandemia es una buena lección que, bueno, hubiéramos preferido que no fuera así. Sin embargo, así están las condiciones del país y además la renovación de los cargos en términos constitucionales era necesaria. Y creo yo que el INE hizo bien la parte que le tocaba, los soples también. A mí me parece que en términos institucionales la logística electoral salió de manera adecuada. Sí, lamentablemente algunas incidentes, cosas de violencia, pero no generalizada, que la regla en algunas zonas había sido así durante la etapa previa. Pero también funcionaron las nuevas reglas y las nuevas modalidades en elecciones. Está la reelección para los diputados federales en el ámbito local, lo vivimos. Pamela ya había estado desde el 17 con Nayarit. También el tema de las nuevas cuotas para la comunidad LGTB, para los jóvenes, para los discapacitados, para los grupos de indígenas. Obviamente una participación más alta del 50% de mujeres, que se va a reflejar además en la composición de los cargos. Yo creo que hay muchas cosas interesantes del proceso. Y bueno, pues ya en materia de resultados, una Cámara de Diputados, al parecer, con una integración distinta, quizá con mejores equilibrios para efectos del funcionamiento de la Cámara. Sí queda configurada, sí ven en realidad pues parece hasta ahorita contrapeso ya pues en la Cámara. Yo creo que sumada a mí las me parece oposiciones, que es un poquito adelantado empezar a pensar cómo se va a conformar, pues sí, porque si vemos cómo se integró la Cámara
cuando se aprobaron los resultados de los distritos, luego cuando se dio la asignación de representación proporcional, el partido del gobierno y sus aliados no tenían la mayoría calificada. Tenían 310 curules, digamos, entre todos sumados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entran al Congreso, de pronto se empiezan a sumar y sumar y sumar y sumar, porque tenemos, digamos, legisladores que no es que tengan una posición muy clara y muy, digamos, consistente. Como los del Partido Verde, por ejemplo, ¿no? Como el Partido Verde, que ha cambiado de alianza cada elección. Y cada elección. Digo, tiene buen tino para... Muy buen tino, oye, muy buen tino. Pero también, y ojo, y yo ahí sí quiero destacar porque me parece que esto es algo que no podemos perder de vista. En el 2015 hubo un gran escándalo precisamente por los incumplimientos sistemáticos del Partido Verde a las reglas para lograr una... Y ahora otra vez, ¿eh? Y ahora otra vez, en plena veda, igual que en el 2015, otra vez generando condiciones para distorsionar la voluntad. Y creo que eso, digamos, no es lo que podemos aceptar en el país. Porque además, ¿cuál es la sanción? ¿Una multa administrativa o cuál es la sanción? Es que lamentablemente esa parte nunca se ha perfeccionado, la verdad. Pero sí puede ser una multa en términos pecuniarios, pero es una conducta sistemática. Yo creo que más a Pamela en los ámbitos que le tocó atender como consejera, pero se impulsaron sanciones importantes, por ejemplo, por el tema de los informes concatenados que hicieron para los diputados de representación proporcional en el 2018, y antes pues habían tenido la campaña hasta con el Piojo Herrera, que era director técnico de la América. Pero ahí también, digamos, ha habido una actitud laxa por parte de la autoridad con los partidos, y esto, ¿qué es lo que hace? Que cada vez más vamos viendo que en lugar de ajustar su conducta a la Constitución, pareciera que lo que se busca es ir ampliando, estirando cada vez un poco más la liga, y creo que eso no ayuda, y no ayuda, ayuda menos en un ambiente tan polarizado como el que traíamos antes de las elecciones, digamos, en el que no solamente habían ideas que se confrontaban, era la negación y la ausencia de propuestas. Si algo nos faltó en estas elecciones es que alguien nos dijera qué pensaba hacer. Claro, teníamos clarísimo quiénes estaban a favor del presidente y quiénes estaban en contra del presidente. Pero, digamos, y el presidente es el único que no estaba en la boleta, es el único que no íbamos a elegir, pero lo teníamos clarísimo. Pero, ¿qué es lo que se estaba proponiendo para apoyar al presidente o para oponerse al presidente y atender los problemas del país? Eso es lo que estuvimos huérfanos de propuestas a lo largo de toda la campaña electoral. Y cuando en ese marco empiezas a estirar más la liga, digamos, los ánimos también se caldean. Ayer tuvimos una buena noticia. La polarización, la violencia, la propia pandemia no alejó a la ciudadanía de las urnas, pero lo pudo haber hecho. De pronto pareciera que los actores empiezan a jugar con fuego. A ver, ¿hasta qué momento? A ver, ¿hasta dónde? A ver. Pues digamos que, yo tengo coincidencia en este tema con Pamela, pero hay que decir con toda claridad que ni en el tema de este tipo de campañas que tuvo, por ejemplo, el Verde, que además es sistemática en varios procesos comiciales, ni tampoco el tema de la intervención de los servidores públicos. También en el pasado ha habido modalidades diferenciadas. Por ejemplo, en las elecciones del 2017 fue muy discutida la intervención de algunos funcionarios del ámbito federal que iban y entregaban beneficios de programas sociales en las campañas del Estado de México. Pero ahora la intervención del presidente fue radicalmente distinta. Fue una presencia que estuvo en varios momentos claves del proceso electoral y además con señalamientos selectivos. Por ejemplo, el tema de las tarjetas rosas, que con independencia de si estamos o no de acuerdo con el tema, pues el tribunal ya los había validado para el 17 y luego para la campaña de Ricardo Anaya en el 18. Pero ahora el presidente hace señalamientos con las tarjetas rosas, pero no habla de la tarjeta Nuevo León de Clara Luz Flores, que también tenían lo mismo, o lo del Pollo Gallardo en San Luis, que pues en el fondo, más que ser candidato del Verde, era de Morena. Yo creo que el presidente jugó un papel mucho más protagónico que lo que habían tenido los presidentes anteriores, y ese es un tema que tampoco está resuelto y que me parece tiene que ser revisado. Y yo digo, hay dos opciones. Primero, hay que discutir si mantienes ese tipo de regulaciones o las quitas y dejas que todo el mundo haga lo que para quieran, ¿no? esa cuestión. Pareciera que la idea es seguir manteniendo a salvo el principio de equidad, quitando a los servidores públicos, pero entonces, si eso es así, entonces las autoridades electorales deberían de tener mecanismos para poder quitar del aire este tipo de campañas. Y en el acto. De inmediato. Porque, claro. Y creo que también lo que se tiene que ver es, también desde las autoridades electorales,
nuevamente se deja crecer, se deja crecer, se deja crecer. ¿Qué pasó en el Estado de México en el 2017? Con literal todo el gabinete de gobierno federal entregando los programas sociales en eventos. Sí, bueno. Intervenciones muy distintas, pero no por ser muy distintas eran menores. Claro. Digamos, claras intervenciones. ¿Y qué pasó? Nada. Porque en este país pasa todo y no pasa nada en todos los ámbitos. Claro, cuando llegas a esta nueva modalidad, ¿qué es la característica que tiene esta modalidad de intervención del presidente? Que es muy evidente, es muy abierta porque la tenemos todos los días en las conferencias. Pero además la reconoce. Pero no por el hecho de ser más evidente es más grave o menos grave que lo que habíamos tenido antes y que en muchas ocasiones se había permitido. Marco no me dejará mentir. Yo tal vez siempre sí fui en el Consejo la que era más dura y tajante con que no le diéramos un margen mínimo de permisión a los servidores públicos sobre prohibiciones, precisamente pues es que es por como todo en la vida, les das y agarran más. Ha habido también una ambigüedad del tribunal. Una ligera diferencia con Pamela, porque digamos que estando de acuerdo en el fondo, a mí me parece mucho más grave la intervención que tuvo López Obrador ahora que la que habían tenido los presidentes anteriores, ni Calderón, a pesar de que Calderón, por ejemplo, tomó como, centro de su trabajo político el estar difundiendo los logros en materia de ataque al crimen organizado, gracias. Que lo hizo además en la veda del 2010, cuando a través de la revista Vértigo, por ejemplo, difundían una serie de cosas que el presidente llamaba logros y además una invitación directa en un discurso del presidente Calderón para que todos los presidentes municipales, te acordarás de eso, tomaran la estrategia del gobierno federal en el ataque al crimen organizado. Pero ahora lo que yo veo como diferente fue, primero, los momentos clave que el presidente de la República utilizó durante las campañas electorales para hablar de ciertos temas. Tarjetas rosas, lo de Guanajuato, lo de cabeza de vaca, que fue también en algún momento, y todo este discurso de descalificación permanente contra la autoridad y contra los adversarios que integraron la coalición del PAN, PRI, PRD. Esa parte también creo que sí tiene una diferencia realmente importante y hace distinta la participación del presidente. Marco, que hubo una enorme participación y al margen de la Constitución. En ese punto no hay discusión. Pero la parte que tampoco podemos negar es que no es novedad el que haya una intervención de servidores públicos. Esta fue muy evidente, muy abierta, convocando ¿a qué? A una de las fortalezas del presidente de la República, que es el jale que él tiene. Claro, sí. Digamos, él apelando a la propia fortaleza suya. Perdón, si Peña hubiera hecho lo mismo en el Estado de México, hubiera servido de tres cosas. Entonces, como no servía hacer eso, ¿qué es lo que sí servía? Reparto de bienes, reparto de servicios. Digamos, cada uno ha aprovechado los mecanismos y las fortalezas que tiene para buscar incidir de formas distintas. Me parece que era correcto lo que ocurrió con Peña, no, en lo más mínimo. Las televisiones de mover a México, ¿era correcto? Me parece que para nada era correcto. Esto lo de ahora tampoco. En esta elección fue correcto en lo más mínimo. Hay una prohibición constitucional. Algún día la Constitución debe dejar de ser una carta de sugerencias. Pareciera que cada día más nos sugiere la Constitución que ojalá y Dios mediante, en la medida de lo posible, se pueda hacer lo que la Constitución establece. Digamos que estamos de acuerdo en el fondo. El tema es cómo le haces para que la autoridad electoral sea eficaz en la forma de atender estos temas, porque voy a poner, por ejemplo, el caso concreto a través de Calderón, cuando en la veda del 2010 sale con este discurso, dictamos medida cautelar ordenando que se quite la publicidad de las televisoras, y entonces la televisora te dice que no, ¿verdad? No, ¿te dicen no? Te dice que no va a cumplir con la cautelar. Entonces se llegó a tener que hablar con RTC para que bajaran esa señal. No se concretó de esa vía, al final la televisora cedió y se bajó. Pero ahora me parece a mí que tú no tienes como autoridad que seguir por esas vías, porque entonces pierdes eficacia en el tema. Y luego, pues otro tema que tampoco ha ayudado mucho ha sido ciertos criterios del tribunal, que han sido, en mi opinión, tardíos, porque el tema de las mañaneras, pues desde un principio debió haberse arreglado. Además, hay una contradicción no solamente del tribunal, sino también unas mañaneras. No, pero es que la mañanera fue un espacio de campaña del presidente permanente. Pero Marco, ¿cuánto tiempo tardaron en resolver el tema de las mañaneras? Sí, correcto. Esto fue discusión desde el 2019, las elecciones de 2019. Fue el primer momento donde se dictaron medidas cautelares para que se bajara. Y ahí medio las acató el presidente. Ahí se acataron 2020 en las elecciones de Coahuila. Y él mismo dijo que estaba de acuerdo. Sí, pero ahora dijo que no. Coahuila Hidalgo tampoco hubo problema. Este proceso era pero muchísimo. Pasando Coahuila Hidalgo empezó la discusión sobre si se podían bajar después. Y fueron varios acuerdos del INE, varias medidas que se trataron de adoptar. Y el tribunal, ¿qué es lo que pasa? Ha jugado el juego entre de la tardanza y el pimponeo. A ver, te lo regreso para que tú valores si la pared está suficientemente pintada. No, bueno, ya que me dijiste esto, ahora dime, bueno,
El problema es que en el marco de todo esto ocurren procesos electorales es que así tienen lo tiempos hizo. finitos. Y además hay una cosa que se volvió de replay porque la decisión que tomó el tribunal en la sala superior sobre el informe de los 100 primeros días del tercer año de gobierno, o sea, que ha vuelto el presidente, de verdad es una invención muy extraña del presidente de la República, pero bueno, la sala dice eso es contrario al 41 constitucional y al 134. Entonces dice literalmente la sala que eso es inconstitucional, pero le ordena a su subordinada, que es la regional, que determine los efectos jurídicos y en su caso determine las sanciones. Pues la sala regional dijo después que no, que no había un marco jurídico completo para poder establecer las sanciones correspondientes. No, es un juego de nunca acabar, la verdad de las cosas. Entonces, a mí me da la impresión de que... Eso se tiene que corregir sí, ya, ¿no? ese es un tema tiene que revisar y que no ayuda absolutamente para establecer controles al principio de... Ahora, hablabas de Nuevo León. ¿Cómo ven esa elección? Mucho se ha hablado que va a acabar anulándose. Pues según los resultados del conteo rápido que se dieron el día de ayer, es que no está en el margen de, digamos, de que pudiera llegar a anulación por las causales, digamos, que la Constitución establece directas de anulación, es decir, por rebase de topes de gastos de campaña, compra o adquisición, tiempo de radio y televisión o ingresar recursos públicos, porque eso te requiere la causal constitucional que haya una diferencia de menos 5 puntos porcentuales entre el primero y el segundo. Sí, no es el caso. Que pareciera que no es, viendo los... Tienes otras que, digo, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Pamela, me parece que esa elección está más o menos resuelta. Si no hay alguna anomalía que se pueda demostrar que genere violación a los principios rectores de la función electoral, pues me parece a mí que no tiene mayores complicaciones. Quién sabe Campeche, por ejemplo, ¿no? Está muy cerrada. También la de Michoacán, que tiene menos de 2 puntos de diferencia entre Ramírez Bedoya y Carlos, me parece que es Hernández. De la coalición. Esas elecciones están muy, muy cerradas. Y obviamente se van a judicializar y vamos a volver a ver otros detalles que hemos visto. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de la sentencia del tribunal que resolvió la elección del presidente municipal de Ciudad Juárez en el proceso pasado. La Sala Superior terminó resolviendo el juicio de revisión constitucional a las 9 de la noche, cuando a las 12 el presidente municipal tenía que tomar protesta. Ahora vas a tener sentencias que otra vez retrasen demasiado, van y vienen. Ahí yo también he escrito sobre el tema del ping-pong electoral y me parece a mí que el tribunal es experto en eso. Y sentencias que no dan certeza. Yo sé que tú y yo tuvimos posiciones distintas en el caso Coahuila, por ejemplo, de rebase de topes, pero con independencia de la postura que tuviéramos al interior del INE. Lo que es inaceptable es la sentencia del tribunal. Sí. Dice el INE, una mayoría. Hay una discusión y puedo entender que hay una discusión. Dice el INE, hay contratación en Facebook que no fue reportada y que te lleva al punto de rebase de topes. Dice el tribunal, como el INE no le preguntó a Facebook de qué fecha estaba esa propaganda, claro, estás en campaña, como que es un poco absurdo que ocurriera fuera de esas fechas, pero bueno, como no le preguntó, no se contabiliza. A ver, estamos hablando de un posible rebase que me lleva a una posible anulación. ¿En serio tu respuesta es que no se contabilice porque el INE preguntó mal? En lugar de regresarlo, como les encanta regresarlo para que el INE corrija todo. Va bien. Pero en esos casos que vas a tener una consecuencia de esa naturaleza, ahí no lo regreso. Ahí ya digo que el INE se equivocó y como el INE se equivocó, chao, bye. Eso no ayuda porque entonces pareciera que de pronto hay criterios diferenciados. ¿Por qué se anuló Monterrey? A saber, Monterrey, si tú ves Monterrey, ¿por qué se anuló? Cuando ves otras elecciones, el tribunal dice, es que no hay certeza sobre los resultados porque hay estas inconsistencias. Sí existían las inconsistencias que decía el tribunal. Era tan fácil como revisar otros documentos para poder cuadrar las inconsistencias. No te lleva a anular. Aunque ahí la inconsistencia también fue del propio tribunal, que anuló algunas casillas que no eran anulables. O sea, anuló unas que no se impugnaron, para decirlo en español. Pero y las que se impugnaron quizá no. Fueron criterios la verdad, muy erráticos. En causales más o menos parecidas, como la de Puebla, la de Monterrey y la de Villahermosa. Centro y Cuernavaca. Cuernavaca y Centro eran idénticas las elecciones. Y en una nula. Igual en la problemática que había. Y con la misma diferencia. Pero que también ojalá que ahora tenía 9 puntos porcentuales de diferencia. Resolver rápido pues ojalá, ¿no? Y no tanta vuelta en plenitud de jurisdicción, pero como que les da un poquito de miedo, ¿eh? Les da miedo. A ver, ahora, a propósito, creo que lo que le interesaba mucho al presidente era el Congreso, ¿no? Yo
pues no sé, yo diría que él estaba apostando a la mayoría calificada, la verdad, y no la obtuvo. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo le va al presidente con todo esto? Si quieren rápidamente algo y regresando de un corte ya le entramos, pero tengo un minutito. Pamela. Yo creo que no es tan claro quién gana y quién pierde electoralmente en esta elección. O sea, como que todos ganan, pero todos pierden. ¿No? Hay una modificación extraña. La oposición gana más curules y el partido en el gobierno, digamos, y sus aliados pierden algunos, sin embargo, se siguen manteniendo muy cercanos a la mayoría calificada dentro de las estimaciones. Cosa que puede cambiar si se suman un par de legisladores más, como ocurrió en la legislatura pasada. Yo insisto, la legislatura no inició con Morena con mayoría calificada. No. Se fue generando esa mayoría calificada hasta que se tuvo y fue absolutamente permanente. Vamos a ver qué pasa ahí, porque ahí es un poco... Vamos a ver qué pasa, cómo va a jugar la alianza, ¿no? ¿Quién sabe si la alianza va a seguir aliada? ¿Y qué papel juega Movimiento Ciudadano? Porque Movimiento Ciudadano no va con la alianza, no va con el gobierno, pero al mismo tiempo quiere dialogar con el gobierno, pero también quiere... Entonces, no sabemos cómo va a jugar. Es un papel respetable. Y el Verde, pues seguro se va a encarecer, ¿no? Y a ver con quién va a jugar. Yo creo que el Verde va a seguir jugando con Morena, pero hay un tema que sí es importante. ¿Regresamos con este tema? Sí, claro que sí. Déjenme hacer una pausa y regresamos. No se vayan.